su reino Él nos abrazó. El cielo a la tierra amó y la tierra su amor traicionó. El cielo lloró, pecado manchó el propósito de la creación. El cielo en la tierra nació, de su trono a un pesebre llegó. Como hombre creció el Hijo de Dios, al perdido su amor extendió. El cielo a la tierra besó, con milagros su gloria mostró. Enfermo sanó, hambriento sació, como fuego en la noche brilló. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos. El cielo en la tierra murió, cada gota de sangre vertió, clamando perdón para el pecador. En la cruz la esperanza venció. El cielo en la tierra triunfó, del infierno las llaves tomó. En gracia y justicia Él resucitó, toda gloria a Jesús nuestro Dios. Aleluya, los redimidos cantamos.
una oportunidad más tenemos este domingo para adorar a nuestro gran Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Por favor, acércate a tu teléfono, acércate a tu smartphone, a tu tele, a algún medio de comunicación para que estemos unidos. Llama a tus hijos, llama a tu familia, que va a comenzar este encuentro. La gloria es para Dios. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona ante Él, sin mirar mucho quién está al lado tuyo, adelante, detrás, y puedas dedicarle a Él esta canción, cada frase, cada palabra de esta canción, a este Señor, con el que no podemos sorprender con nada, pero está esperando nuestro corazón, que le entreguemos nuestro corazón en actitud de oración hacia Él.
Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. ¿Vamos de nuevo? Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. A ver cómo lo decís vos. Honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, sí, ahí estamos. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable,
En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para en el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, como Lázaro, a ver, cantaré esta canción. No
hacia cada uno de nosotros. Y antes que nada vamos a tener unos momentos de oración para que sea el Espíritu que nos hable a nuestros corazones. Amado Padre, que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en este día, por tu cuidado, por tu amor, por tu eterna manifestación. Señor. Antes que nada vamos a tener unos momentos de oración. Señor, que tú puedas visitarnos en este día. Ten misericordia de nosotros, perdona, Señor, nuestros pecados, faltas, olvidos, y todo aquello, Señor, que ha hecho que estemos en una comunión constante. Danos la gracia de lo alto, en tus manos nos encomendamos, y que el Espíritu Santo, Señor, nos guíe a todo. Te lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. En esta mañana nos toca hablar sobre las cualidades del Señor Jesús, y entre esas cualidades que tenemos y las cualidades que él tuvo como maestro. O sea, habíamos hablado, hemos escuchado ya los dos domingos anteriores lo que tenía que ver con su amor y lo que tenía que ver con su humildad. Y en esta mañana vamos a meditar las virtudes o las cualidades que nuestro Señor tenía como maestro, que sin lugar a duda fue y será siempre el maestro por excelencia. Y el texto que nos dan como premisa para esta meditación es el que se encuentra en Mateo, capítulo 7, el verso 28 y el verso 29, que dice: y fue que como Jesús acabó de hablar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribe. Entonces aquí surge a primera vista, luego que el Señor había dicho ese precioso discurso que nosotros conocemos como el Sermón de la Montaña, donde el Señor da una cantidad de enseñanza que si solamente, siempre decimos, que si solamente el cristiano aprendiera el Sermón del Monte, quizás no tendría que aprender nada más. Pero luego de ese discurso, la gente que escuchaba dice que respetaban, los admiraban del Señor, porque no les enseñaba como los escribas. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo enseñaban los escribas? Y eso me hace recordar, ¿no?, a mi escuela secundaria o cuando estaba en la universidad, ¿no?, de aquellos profesores que enseñaban porque tenían la obligación de enseñar. Yo me acuerdo de una profesora de matemática que apenas empezó la clase, creo que era en marzo, y dice, cuando empezó a enseñar y algunos no entendían la clase, dice, no se preocupen, igual de todos los que están acá, el 90% se va a ir a examen, dice. Es decir, ella ya a priori se daba cuenta de su fracaso como profesora. Y entonces ya tenía asumido que la culpa era de los alumnos que se iban a examen, no la culpa de ella que no enseñaba de manera que los alumnos la escucharan, o que los alumnos hicieran un esfuerzo por aprender. Lo mismo ocurría con los escribas. Los escribas se limitaban, o los maestros, o los rabí de esa época, se limitaban a enseñar una cantidad de doctrinas o a repetir, como muchas veces ocurre tristemente en la Iglesia Católica, ¿no?, a repetir una cantidad de rezos como una letanía,
pensando que con la repetición vamos a entender, o vamos a comprender, o van a generar esos rezos un cambio en la persona, en el ser humano. Cuando Cristo aparece con su predicación, muy distinta a la de San Juan el Bautista, porque San Juan el Bautista era una predicación dura, una predicación que hablaba solamente del arrepentimiento, ¿no? Con esa frase tan famosa, ¿no? Que decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a escapar de la ira que vendrá? Entonces, un mensaje de esa manera. Mucha gente seguía y se bautizaban por temor, ¿no? Pero no por una acción que emerge del maestro, que esto en el caso de San Juan el Bautista emergía de la predicación, pero no salía de la personalidad de aquel que emite el mensaje. Aquí vemos en Jesús una actitud totalmente distinta, una personalidad totalmente distinta en la manera de enseñar. Por supuesto, no podemos ver en 40 minutos, que no sé si vamos a llegar con todo lo que preparé, pero no podemos en 40 minutos tratar de abarcar la infinidad de maneras, de métodos, de formas que nuestro Señor tenía. Sin lugar a dudas, cada predicación, cada página de los evangelios es motivo de una manera, una meditación, una forma que nosotros podemos tener de acercarnos al Señor, de entender lo que Él nos quiere decir. Por eso acá la palabra que resalta dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y entonces la primera pregunta es, ¿qué es la autoridad? Sin lugar a dudas, la autoridad tiene, podemos decir, dos maneras, dos características o dos formas. La autoridad que viene de arriba hacia abajo y la autoridad que emerge de abajo hacia arriba. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a recibir la autoridad de nuestros gobernantes, ¿no? Que ellos la ejercen, o lo que ejerce la justicia, o lo que ejerce la policía, esa autoridad que viene y si te impone, y vos no tenés más remedio que someterse a eso. O, en el caso de las escuelas o de la enseñanza, a veces la autoridad que emerge del maestro solamente por ser maestro, y no aquella autoridad delegada, en el cual yo, ante aquel enseñador que tengo delante mío, lo reconozco como una persona que está capacitada, y entonces yo le cedo la autoridad para que él me enseñe. Y eso era quizás lo que impactaba a la gente. La gente se ve impactada por la manera que tenía nuestro Señor de enseñar, y entonces le delegaban, se sometía a la autoridad de su enseñanza, y entonces esa manera es cuando la autoridad es realmente asimilada. Nos pasa a nosotros muchas veces, cuando nosotros tenemos algún maestro, algún profesor, alguien que tiene una capacidad, podemos decir, muy pedagógica de enseñar, a veces solamente con escucharlo en clase ya se nos graban muchas de sus enseñanzas y solamente nos queda en nuestra casa repasarlo. No así cuando el profesor no tiene cero empatía con los alumnos y entonces eso cuesta muchísimo la materia. Allí depende que algunos alumnos a veces eligen las carreras que van a seguir de por vida por la impresión que han producido en su vida muchos de sus enseñadores. Y allí entonces que esta autoridad delegada, podemos decir que los que escuchaban, que el pueblo que escuchaba la palabra en el Señor Jesucristo, podemos decir que tiene muchas características. Pues yo puse solamente 3 fundamentales, luego vamos a tratar de analizar cada una de ellas, de estas 3 podemos decir, cualidades importantes que tienen que ver con la autoridad. Entonces, el origen, ¿de dónde viene ahora el origen de la autoridad?
La autoridad, podemos decir, perdón, me pico un poco la nariz. La autoridad, podemos decir, puede venir de la capacidad intelectual de la persona que enseña, de su capacidad moral, significa que me enseña con el ejemplo, que lo que dice esta persona uno lo puede entender y lo obedece porque ve en ella las cualidades morales para hacerlo, ¿es así? Y por último, podemos decir de su carisma. Sí, el carisma, vamos a empezar a aclarar qué significa el carisma, ¿no? El carisma significa, viene una palabra griega que significa agradar. Entonces, ¿de qué manera el profesor cautiva a los que escuchan con la personalidad, con las características que ellas tienen? Muy bien. Cuando dice el texto que se admiraban de su doctrina, y la palabra doctrina, ¿qué significa? Enseñanza, básicamente, ¿no? La palabra viene de la palabra griega didake, que significa enseñar o enseñanza. Entonces, se asombraban cómo les enseñaban. Entonces, esa capacidad, podemos decir, intelectual que tiene un maestro de enseñar, del conocimiento, ¿no es así? Y cómo transmite ese conocimiento. Nosotros muchas veces nos ha ocurrido, ¿no?, que a veces prestamos más o menos atención de acuerdo a cómo pensamos qué cantidad de conocimiento tiene el enseñador y si me puede transmitir algo. O como muchas veces nos ocurre, apenas empieza el maestro a enseñar, sobre todo a veces en la iglesia, ya sabemos dónde va a terminar, cómo va a seguir y cómo va a terminar. Entonces, no nos cautiva a nosotros por su capacidad intelectual. Todo lo contrario con el Señor Jesús. Sin lugar a dudas, Cristo era un rabí. ¿Qué quiere decir un rabí? Que era un maestro. Y de esa manera lo consideraban, ¿no?, aún en su ciudad natal, en Nazaret. Si uno va, y podemos empezar, si uno va a Lucas, ¿no?, capítulo 4, ahí podemos decir, ahí es el comienzo, podemos decir, de su ministerio público. Cuando uno va a Lucas capítulo 4, ahí nos muestra la característica que tenía Jesús como maestro. Conocía, si cuál era realmente el verdadero, la cantidad, podemos decir, de conocimiento que él tenía, o el cúmulo que había recibido en sus 30 años, o hasta los 30 años. ¿Así? En Lucas capítulo 4, ¿no?, y el verso 16 y 17 son tan claros que nos enseñan a nosotros mucho. Dice, y vino a Nazaret, donde había sido criado. Aclara, si todos le conocían allí en Nazaret, porque era un pueblo chico, ¿no? Y como dicen, los pueblos chicos se conocen todos. Y entró conforme a su costumbre, es decir, que una de las costumbres que tenía Jesús, ¿cuál era? Que todos los sábados iba a la sinagoga. Y el día sábado, en la sinagoga. Y se levantó a leer. Entonces vemos que Cristo era una persona preparada. No todas las personas en la antigüedad sabían leer, solamente unos pocos. Los judíos, podemos decir, tenían una capacidad muy importante de enseñar, porque enseñaban a todos sus hijos a través de la lectura del Antiguo Testamento, y especialmente a través del Salmo 119. Siempre lo repito, por eso el Salmo 119 tiene 22 divisiones, porque cada división corresponde a una de las letras del alfabeto hebreo. Entonces se levanta a leer, ¿no? Y el encargado de ahí de la sinagoga le da el libro del profeta Isaías y le da el rollo. Que nosotros nos dieron un rollo, sin lugar a dudas, pienso, nos costaría muchísimo leer. ¿Por qué? Porque imaginémonos que nos dan una carta que tiene una extensión
bastante importante, ¿no? Eran 60 capítulos, imagínense, escrito a mano, en una piel de cordero, no sé así, enrollado. Entonces tenía 2 palos, ¿no? Voy a hacer acá un ejemplo. Tenía 2 palos así, entonces estaba enrollado. Entonces desenroscaba uno y desaflojaba el otro. Entonces iba corriendo, ¿no? El pliego del rollo. Y entonces le dan el rollo, y como no estaba dividido ni en capítulos ni en versículos, y tampoco había una separación gramatical, y no había vocales, eran solamente consonantes, imaginemos la dificultad, si a nosotros cuesta, a veces nos cuesta dificultad leer con todas las reglas gramaticales que sabemos, cuánto más, ¿no? Así. Entonces, eso que nos habla de su capacidad intelectual. Entonces le dan así el libro y el Señor elige un párrafo de Isaías, capítulo 61, los versículos 1 y 2. Y aún en esos versículos también Él hace un impacto. No lo vamos a leer, solamente lo tomemos a referencia. ¿Por qué? Para que entendamos la capacidad intelectual que tenía el Señor Jesucristo, del conocimiento profundo de las Escrituras, del conocimiento profundo de las profecías. Y es allí donde el Señor toma esos 2 versículos para apropiarse de esa profecía. Se apropia de esa profecía y cuando termina, ¿no? El verso 20 y 21 dice, y rollando el libro, nuevamente, lo dio al ministro y sentóse. Y todos los ojos de la sinagoga estaban fijos en él, es decir, a ver, ¿qué es lo que había querido decir? Y entonces el Señor dice, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Imaginémonos, entonces, capacidad intelectual, capacidad profética para buscar el libro, ¿no? Es decir, para ver bien dónde estaba escrito, y por último, la lección que él hace a sabiendas de ese texto, y luego que lo escuchan, le dice a los que estaban allí presentes, les dice que hoy se ha cumplido la escritura. Por eso la gente comenzó a admirarse de su doctrina, ¿sí? A admirarse de sus enseñanzas. Entonces le delegaba, es decir, el que me estaba hablando, tiene, yo le doy la autoridad porque reconozco en él una profunda capacidad, en este caso, del conocimiento de las Escrituras. Pero también el Señor tenía una capacidad de enseñanza muy grande. Vamos a tomar ahora algunos párrafos de la palabra donde nos hablan del método que el Señor utilizaba, es decir, la pedagogía que él utilizaba para la enseñanza. Sabemos que después con los años se resolvió en todas las escuelas, ¿no? Enseñar a los maestros la pedagogía, que es la forma de que uno tiene que enseñar. Es así, pero el Señor, sin lugar a dudas, tenía unas características naturales para la enseñanza, como la han tenido a través de la historia muchísimas personas que han enseñado y tienen una característica especial o una forma, podemos decir, moderna, una pedagogía para transmitir los conocimientos en forma clara y que la gente que está escuchando sea cautivada por la manera que tiene esta persona de transmitirme la información, la enseñanza. El Señor Jesús utilizaba distintas maneras de enseñar. Utilizaba parábolas, usaba ejemplos de la vida diaria, y también utilizaba lo que se da en llamar el método socrático, ¿no es así? Que ahora vamos a ir analizando cada uno por separado. ¿Qué eran las parábolas? La parábola era un relato cuasi real. ¿Qué quiere decir cuando decimos cuasi real? Que tranquilamente podía ser verdadero o no. ¿Cuál es la parábola más conocida que nosotros tenemos? Podemos tomar la parábola del sembrador. ¿Quién no la conoce, no? Dice, el sembrador salió a sembrar, ahí lo podemos casi repetir de memoria, ¿no?
tiró la semilla, ¿sí? Al voleo, como se sembraba antiguamente, ¿no? Y la tierra y la semilla cayó en 4 lugares distintos, ¿sí? Junto al camino, entre las espinas, entre las piedras y en la buena tierra. No vamos a analizar la parábola del sembrador, por supuesto, pero ¿por qué utilizaban las parábolas? Porque la parábola, como es un relato, como es un cuento, es fácil de recordar, ¿no es así? Cuando nosotros nos cuentan un cuento, ¿no es así? Es fácil de recordar, ¿no es así? Qué sé yo. Recuerden siempre las 1001 noches, ¿no? La astucia que tuvo esa relatora de los cuentos, ¿para qué? Para que no la matasen, porque cuando comienza el libro de las 1001 noches, dice que el rey, ¿no? Tomaba estos relatorios y cuando se cansaba de lo que le contaban, lo mandaban matar. Entonces, para que no les ocurriese eso a esa mujer o a esa chica que daba los cuentos, entonces siempre dejaba algo pendiente. Era, podemos decir, la inventora de la serie moderna, que siempre nos deja para que sigamos bien. Ahí tenemos entonces esa manera, ¿no? de enseñar, en el cual a través de un relato nos quiere dejar una enseñanza espiritual o una enseñanza práctica. ¿Cuál es la enseñanza práctica de la parábola del sembrador? Que la tierra da fruto, es decir, que la semilla da fruto, según en qué tierra caiga. Es decir, la tierra es importante. La tierra, el corazón, nuestro corazón, y de la manera que nuestro corazón esté preparado para recibir la semilla, si es duro, ni entra, si está entre las piedras o entre las espinas, va a florecer y después va a caer, después va a desaparecer. Y por último, cuando caemos en la tierra, y aún cayendo en la tierra, va a dar fruto a 30, va a dar fruto a 60 y va a dar fruto a 100. Es decir, no en toda la palabra va a fructificar de la misma manera. Ese era el método que utilizaba, ¿no? Las parábolas. Podemos leer en Marcos capítulo 4, verso 2, cito texto para que sea la misma palabra que la que nos avale, ¿no es así? Por eso vamos a tomar unos cuantos textos. Marcos capítulo 4. Capítulo 4, verso 2. Como dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía de su doctrina. Es la manera de forma. Y si nosotros vamos luego también a Lucas 15, 1 a 3. Lucas 15, 1 a 3. ¿Cómo dice? Y se llegaban a él los publicanos y los pecadores para oírle. Y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y entonces, fíjense, cuando Jesús sabía esas cosas, entonces ahí empieza el método. Y entonces Jesús, dice, le propuso una parábola diciendo. Y entonces le hace todo un relato. Entonces el relato de la parábola es importante, ¿no? Para la enseñanza. Esto me hace acordar al Principito, ¿no? Que algunos lo habrán leído, Saint-Exupéry, ¿no? Cuando uno lee ese libro, tan sencillo a veces, los párrafos que dice, pero tan profundo a veces en la reflexión. De la misma manera, la parábola, hacer un relato sencillo, tenemos que buscar en ese relato sencillo la profundidad en la reflexión para que nosotros seamos enseñados, ¿no? La parábola del sembrador, del hijo pródigo, ¿no? Quien no conoce la parábola del hijo pródigo, ¿cuál es la enseñanza que siempre nos queda? Hay muchas enseñanzas, pero entre todas, qué sé yo, podemos decir que el Padre siempre nos está esperando, no importa lo que hayamos hecho. Ahí tenemos una enseñanza profunda que habla del carácter de nuestro Padre. Muy bien, otro método de enseñanza era con los ejemplos de la vida diaria. ¿No es así? El Señor tomaba distintos ejemplos de la vida diaria. Por ejemplo, el tan conocido, que ustedes ya lo reflexionaron, cuando hablan de la humildad, que se encuentra ya en Mateo
capítulo 11, ¿no? El versículo 29, cuando dice, y aprended, que dice, llevar, ¿qué cosa? Mi yugo sobre vosotros. Entonces la gente estaba acostumbrada y sabía lo que era el yugo, y sabía la aplicación que tenía. Entonces ahora, tomando el ejemplo del yugo, que era un elemento común que ellos conocían para las aves de tiro, ahora eso le da una explicación espiritual. También podemos tomar en Lucas, ahí estamos hechos que teníamos en Lucas 14, y el verso 5, ¿cómo nos dice? Lucas 14, 5, dice, y respondiendo a ellos dijo, el asno o el buey, de cual vosotros, Lucas, a ver, Lucas 14, 5, ¿no? Entonces, hablando del día sábado, ¿no? Entonces aquellos que guardaban el día sábado, ¿no? Dice, bueno, ahora, ¿quién de vosotros, si un asno, si un buey se cae en un pozo, no lo va a rescatar? Es decir, eso era la vida diaria. Entonces, ¿pero qué es lo que quería enseñar allí en ese ejemplo? Que el día sábado no era un lugar en el cual no teníamos que hacer nada, sino lo importante, como está en ese contexto, es hacer bien en el día sábado, que después lo vamos a ver en otro aspecto también a esta idea. Entonces, repasemos por parábolas, por el ejemplo de la vida diaria, y también usaba el método socrático, tan costumbrada para esa época. Recuerdo que, para que ustedes recuerden, toda la parte de la antigüedad había sido helenizada. ¿Qué quiere decir helenizada? Que cuando Alejandro Magno, en el año 300 y pico, hace su conquista de todo el mundo, entonces durante, podemos decir, del año 340, 360, pongamos, promediar el año 300, conquista el mundo, y cuando conquista Palestina, Egipto, Alejandría, Irak, Irán, lo que es ahora, Siria, Turquía, lo que vendría a ser ahora toda esa zona, conjuntamente con la conquista llevó toda la cultura helénica. De allí que todos los edificios y toda esa época se parecen, los edificios de la antigüedad se parecen porque pues, tienen esa cultura helénica, ¿no? Griega. Entre esas estaba también la manera de enseñar, que era a través, ante una pregunta, responder con otra pregunta. ¿Cuál es el objetivo de responder con otra pregunta? Hacer que la persona, ¿no? Cuando se responde de esa manera, hacer reflexionar al interlocutor. Podemos tomar dos cosas conocidas, no sé si la parábola del joven rico, ¿no? ¿Quién no la conoce? ¿No es así? Cuando dice allí en Lucas capítulo 18, los versos 18 y 19, ¿no? Dice, vamos a leer este tal tema acá, Lucas, abierto en la Biblia. Lucas 18, los versos 18 y 19, ¿no? Dice, y preguntando a uno de los príncipes, que viene a ser este muchacho joven rico, diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y entonces, en vez de Jesús responderle lo que tenía que hacer para recibir la vida eterna, agarra y que le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. Es decir, y con esta respuesta, ¿qué le quiso decir a ese joven? Si solo hay uno bueno, que es Dios, y yo no digo que no soy bueno, te estoy diciendo entonces que el que estás presente delante de la divinidad, cosa que Jesús tenía claro. No sé si entendemos de esta manera. Muchas veces lo mismo le ocurre con Nicodemo. Nicodemo va y le pregunta una cosa y el Señor le responde otra, ¿no? Rabí, sabemos que ha venido de Dios por maestro. Y entonces Jesús que le dice, de cierto te digo que si no nace de nuevo, es decir,
Muchas veces Jesús respondía, ¿no?, con una pregunta. ¿Para qué? Para que aquella persona que escuche comience a reflexionar, a pensar. Y esta es quizás una de las características más importantes que tienen los maestros, hacernos pensar a nosotros. Si el maestro nos da absolutamente todo masticado, ¿no es así? Y qué sé yo, me acuerdo cuando aprendía matemática, ¿no? Matemática hay dos maneras de aprender, ¿no? Que te enseña a hacer el ejercicio y vos lo haces en forma mecánica, o que te enseñen a reflexionar sobre el ejercicio. Muchas veces los profesores, ¿qué es lo que hacen? Te dan el ejercicio fácil en la clase y por el examen te toman el difícil. En vez de enseñarte a reflexionar que la misma mecánica que vos aplicaste para el sencillo la podés aplicar a uno más complejo. Es decir, la enseñanza que tenía nuestro Señor también tiene esa característica, hacernos pensar, hacernos reflexionar. De allí, que cuando uno va a leer los evangelios, ¿qué es lo más importante? Reflexionar, es decir, pensar qué es lo que el Señor dijo, cuál era la idea que Él tenía, por qué quedó escrito de esa manera. Es decir, nuestro Señor como maestro era un gran, podemos decir, un gran profesor. ¿Es así? Si nosotros, por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 21, versículos 23 y 24, vemos algo similar a lo que estamos diciendo de esto, de responder con preguntas. ¿Es así? Mateo 21. No le veo la cara a ninguno, se me hace difícil. Difícil explicar, espero que vayan entendiendo, que no se aburran, ¿no? Que lo peor que vaya que tiene el Zoom, es así, ponemos que estamos escuchando, pero que no nos ocurra como al político ese, ¿no?, que puso una foto, estaba escuchando. Muy bien. Mateo 21, los versículos 23 y 24, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice el 23, y vino al templo, llegándose a él cuando estaba enseñando, fíjense, los príncipes, los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo, ¿qué autoridad hace este y quién te dio esta autoridad? Esa es una pregunta, ¿no? ¿Con qué autoridad vos estás enseñando? Si no eres de la casta de los sacerdotes, si no eres de la casta de los escribas, si no eres de la casta de los importantes del templo, ¿por qué enseñar? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Y respondiendo Jesús le dijo, yo también os preguntaré una palabra, la cual si me dijereis también, yo os diré con qué autoridad hago esto. Y entonces lo puso, es decir, la pregunta ahora se las traslada, podemos decir, en este caso a los fariseos y a los escribas, para que ellos piensen. Entonces Jesús le dice, bueno, habla con qué autoridad, cuál era el bautismo de San Juan el Bautista, ¿no? ¿Cuál era la autoridad que tenía San Juan el Bautista para bautizar? ¿Era un bautismo del cielo o de los hombres? Y entonces lo pone ahí para que llegan del cielo, porque si era del cielo, ¿por qué lo mataste? ¿No? Y entonces, como lo habían ajusticiado, ¿no? Si ponían a pueblo en contra, entonces dicen, no sabemos. Entonces Jesús dice, bueno, yo tampoco respondo. Y les deja con esa inquietud. ¿Para qué? Para resaltar, podemos decir, la malicia que tenían estas personas para destruir, podemos decir, la enseñanza de nuestro Señor. También el Señor, cuando enseñaba, conocía la necesidad del auditorio. Algo muy importante. Entonces, ¿a quién nosotros le vamos a hablar? En la enseñanza secular, ¿no? Tomo la escuela secundaria porque podemos decir es lo más característico, ¿no? Cuando es la primaria no entendemos muy bien, pero la secundaria es característico.
Entonces muchas veces los profesores van y enseñan sin preocuparse a quién tienen delante. ¿No es así? Es decir, cuál es la mejor manera de llegarles, de qué forma. Ellos dan su clase y si aprenden, aprenden, y si no aprenden, no aprenden. Total, lo importante no es enseñar, sino lo importante es recibir, no es así, el jornal. Por supuesto, no es una crítica a todos los profesores, por supuesto, aquellos que tienen realmente vocación de enseñanza, se van a preocupar por aquellos que reciben la información, pero es como todos los trabajos. Hay gente buena, como en mi profesión, hay buenos carpinteros y hay malos carpinteros, así que es una crítica, ocurre en todas las esferas. Pero el Señor no era así, el Señor quería conocer profundamente a la gente. Vamos a tomar algunos ejemplos. El más conocido, podemos decir, es el que se encuentra, ya lo vimos, la historia del joven rico, pero la referencia que hace Marcos de este relato es más interesante. Vamos a buscar en Marcos, capítulo 10, y el verso 21. Perdónenme que los hago buscar tanto, pero la única manera que más o menos entendamos que nos estamos fundamentando en la palabra para darnos cuenta la mejor manera que tenemos de conocer al Señor. ¿De qué manera lo vamos a conocer? Sin lugar a dudas, a través de los evangelios que relatan la historia. Que no tenemos que tomarla como un relato histórico solamente, sino que tenemos que tomarlo como un relato en el cual de allí tenemos que extraer la información para que nosotros podamos aprender. Dice en Marcos, en capítulo 10 y el verso 21. Vamos a leer entonces el 20 para que nos pongamos en tema. Dice, entonces respondiendo le dijo, maestro bueno, todo esto guardado de mi museo. Cuando el Señor, ¿no?, le dice en el muchacho y le pregunta, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Entonces Jesús le dice, bueno, los mandamientos sabes. Y ahí le relata una cantidad de mandamientos. Y también eso lo dejo para ustedes, para que lo analicen. ¿Por qué le dijo esos mandamientos y no le dijo los otros? Ya muchos lo sabrán, pero bueno, para quizás los más jóvenes, para que lo puedan analizar, ¿no? No lo digo nomás, no lo quiero tratar como ignorante a los más jóvenes, parece que los más jóvenes, como escucharon menos predicación, a veces no escucharon lo que realmente dice, así que tienen la posibilidad de buscar en la palabra y de aprender directamente a través del Evangelio, ¿no? Y no a través de que le dé otro masticado las cosas. Muy bien, dice, entonces el verso 20 dice, entonces respondiendo le dijo, todo esto es guardado desde mi mocedad. Este es el jovencito. Entonces Jesús, mirándole, amóle y dijo. Interesante. Jesús ahora le va a enseñar otra cosa a este muchacho. En la enseñanza que le va a dar, lo mira su estado, mira su forma de ser, mira su cara, mira su semblante, mira quizás su corazón, cosa que nosotros no podemos hacer. Y entonces en esa mirada hay una expresión profunda de amor por esa. Entonces allí cuando le dice, una cosa te falta. Le podría haber dicho muchas cosas, ¿por qué? Porque faltaban los otros 5 mandamientos, pero le dice una. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el Señor, ¿no?, viendo esa necesidad, lo trata de llevarlo a una reflexión y a un cambio, sabiendo lo que le pasaba a esta persona en su interior. De allí que la enseñanza de Jesús siempre apunta a generar en nosotros un cambio. Qué importante que los enseñadores tengan esto como premisa, que el objetivo no solamente sea acumular conocimiento intelectual, sino que el conocimiento los lleve a un cambio en su vida personal. Esa era la actitud que tenía el Señor Jesucristo. También lo podemos ver en Zaqueo, ¿no? Recuerden Zaqueo, ¿no? Aquel hombre bajo que quería
que tenía la curiosidad de ver a Jesús. Y entonces cuando Jesús pasa por debajo del árbol del sicómoro, lo mira y le dice, Zaqueo, esta noche voy a tu casa. Es decir, vio en Zaqueo una profunda inquietud por conocerle. Entonces Cristo no deja pasar esa oportunidad. Qué interesante que el Señor, como maestro, nos está buscando a nosotros para enseñarnos. Y así lo busca Zaqueo. Entonces va a comer a la casa y muchos se escandalizaron, ¿es así? Porque como un maestro de rectitud se iba a juntar en la casa de un pecador, de un vendepatria, de uno que está traicionando a la sociedad y a los argentinos, ¿no es así? Pongámosle hoy lo que pudiera ser, ¿viste? Política, hay muchas maneras, no me quiero atender en eso. Era odiado del pueblo y entonces Jesús, a pesar de todo, no le importó lo que iban a decir el establishment, es decir, lo que iban a decir los fariseos, los publicanos, los sacerdotes, perdón, los fariseos, lo que iban a decir los sacerdotes o la casta religiosa, sino que igual fue a buscar a este hombre. Entonces Jesús es un maestro que va y apela a nuestra necesidad para corregir esas cosas. Se encuentra en Lucas 19:5, no lo tomamos, que ya pasó la hora y falta. Bueno, no terminamos, le vamos a pedir a los pastores que dediquen para la semana que viene, pero yo voy a tratar de terminar, que se cuente. También tenemos la mujer pecadora, ¿se acuerdan? Aquella mujer que había sido tomada en el acto del adulterio, ¿es así? Y entonces, ¿qué es la enseñanza profunda que nos queda allí? Vamos a hablar de la mujer, vamos a hablar de lo que Jesús quiso enseñar. El que esté libre de pecado, que arroje la primera. Y esa enseñanza ha quedado, podemos decir, a través de todos los siglos. Ha quedado esa enseñanza en forma permanente. Cuando uno habla de la mujer pecadora, siempre recuerda esto, y el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Es decir, Jesús, ¿qué es lo que quiso enseñar en ese día? Que todos tenemos faltas, ¿no? Y todas las faltas son dignas de condenación. Pero también todas las faltas son dignas de perdón. Y a veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros estamos prestos a juzgar sin mirarnos a nosotros mismos. Y por último, la mujer samaritana, ¿no? Aquella mujer tan necesitada, con una vida tan terrible, ¿no? Siempre que pienso en la mujer samaritana, pienso en esa mujer despreciada de la sociedad, marginal, con una vida terrible, 5 veces había sido despreciada, ¿no? Repudiada por los hombres, 5 veces le habían dado la carta de divorcio, mucho más terrible que ahora, ¿no? Ahora, la normalidad son 1 o 2 matrimonios, a lo más 3 matrimonios, pero no en este caso como 5. Y estaba viviendo tras una situación irregular. Y en toda esa situación, el maestro va a buscar. Y la mujer se asombra que le hablen a ella, que nadie le hablaba, que todo el mundo la despreciaba. Y el maestro va igualmente. ¿Cuánto nos lleva a nosotros a pensar que muchas veces nosotros como maestros hacemos acepción de personas? A este sí y a este no. Jesús no hacía eso. No importa la situación, Él nos quiere enseñar y nos viene a buscar. ¿Y cuál es la enseñanza más profunda que tiene ese pasaje de San Juan, capítulo 4? Ahora, los verdaderos adoradores al Padre adorarán en espíritu y en verdad, porque así es necesario que le adoren. Qué frase. Qué frase que el Señor nos quiere enseñar a nosotros. Y ya quedó a perpetuidad. Por los siglos de los siglos. Recuerden, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Esa palabra retumba en la historia. Y va a retumbar hacia el futuro, hasta su pronta venida. Enseñándonos
la verdadera manera de adorar. Y entonces lo que hemos visto hasta ahora es qué cosa, es la capacidad intelectual que tiene que tener un educador, un maestro. Y Jesús tenía una profunda capacidad para enseñar, a través del conocimiento, del texto, a través de la manera o la forma de enseñar en la vida diaria y a través del conocimiento de aquellos interlocutores que tenía delante. También, con respecto ahora a la autoridad, podemos decir cuál es la autoridad moral que tiene el enseñador. Nosotros muchas veces decimos la frase, y este que me viene a enseñar a mí. Muchas veces nos vemos, ¿por qué no se fija primero en él antes de darme una enseñanza? Y eso ocurre muchas veces. Y muchas veces hay grandes maestros, pero ¿qué pasa? Pero su vida moral, sus acciones, cuando hablamos de moral, hablamos de las acciones que realizan, sus acciones entonces predican de tal manera que apañan o opacan la manera de enseñar. Por eso muchos textos, ¿no? Esa costumbre que dice mucho, ¿no? Todos queremos que muchos predicadores no se bajen del púlpito. ¿Por qué? Porque a veces sus hechos hablan mucho más que sus palabras. De esa manera ocurría con Cristo. Los hechos de Cristo hablaban mucho más a veces con sus palabras. Él predicaba como el ejemplo. Y recordemos lo que dice allá en Hebreos, capítulo 4, verso 15, ¿no? Que dice que el Señor fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Pero qué? Pero sin pecado. Y allí entonces nos habla de la excelencia moral que tenía Cristo. Los fariseos siempre trataban, cuando se acercaban al Señor, a ver en qué lo podían agarrar para condenarlo, ¿no? Para ver de qué manera podían anular su predicación. Y no podían. Podemos citar, quizás ya lo hemos dicho, ¿no es así? En Lucas, ¿no? En Lucas 6, verso 6. En Lucas 6, del verso 6 al 11. ¿No? Habla de esto mismo, ¿no? Pero para avanzar, Lucas 6. Lucas 6, del 6 al 11, ¿no? Y aconteció también otro sábado, que él entró en una sinagoga y enseñaba. ¿No? El Señor se atrevía a enseñar en la sinagoga. Imagínate con la vena que tenían los escribas y los fariseos. ¿Quién era esto? Porque no le daban valor moral a sus enseñanzas. Entonces, y estaba allí un hombre que tenía la mano seca, que tenía parálisis. Y les acechaban los escribas y los fariseos. Estaban allí mirando, ¿no? A ver qué era lo que iba a hacer con el que estaba enfermo. A ver qué cosa, si sanarían sábado, por allá de que la acusasen. Porque como el sábado no se podía hacer absolutamente nada, ¿no? Tampoco, según ellos, se podía sanar. Y entonces Jesús, que sabía los pensamientos de ellos, dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y levantándose, el que estaba con la mano paralizada se pone en medio de todo. Y entonces Jesús le dice ahora a lo que tenía delante, a los fariseos, a los escribas: os preguntaré una cosa, ¿es lícito hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dice al hombre: extiende tu mano. Y lo hizo así, y su mano pues fue restaurada. Claro, Jesús sabía de qué manera tenía que enseñar, porque tenía autoridad moral. ¿Sí? ¿Qué era más importante? ¿Cumplir la regla del sábado o hacer bien? Sin lugar a duda, lo más importante
era hacer bien. Por eso les tapaba la boca. Y entonces el verso 11, y ellos se llenaron de rabia y hablaban los unos a los otros qué harían con el Señor. Entonces Jesús tenía esta profunda autoridad moral para hacer las cosas. Y si nosotros tomamos aquel otro texto tan conocido de Mateo 11, 29, ¿no? Cuando dice, y aprended de mí. Es decir, él se ponía como ejemplo. Lo que no podemos hacer muchas veces nosotros como enseñadores. No podemos decir aprender de mí, porque a veces tenemos otras cosas. Así que cuando enseñamos, a nosotros nos tiene que tomar una actitud de profunda humildad, porque a veces las cosas que enseñamos, nosotros no tenemos la autoridad moral para apoyar esa enseñanza. Y así que el verdadero maestro tiene que tener esta característica, tener la autoridad moral para enseñar. Y por último, su carisma. Jesús, sin lugar a duda, era un carismático 100%. ¿Okay? Hoy en día se ha confundido esa idea, ¿no es así? Cuando hablamos de carisma lo asociamos al movimiento carismático que saltan y te reprenden. Y eso no tiene nada que ver con la esencia. La palabra carisma viene de una palabra griega, ¿no? Que significa agradar, ¿no? Nosotros muchas veces decimos, qué persona agradable, ¿no? Estaríamos diciendo, qué persona, qué carisma que tiene esta persona. Sería el equivalente. Es decir, una personalidad agradable, una personalidad cautivadora, ¿no? Entonces, ese carisma proviene, podemos decir, de la personalidad interior que tiene, ¿no? De su presencia física o de su capacidad intelectual. Por las tres características podemos decir una persona puede cautivar el auditorio, para bien o para mal. Podemos decir que Hitler tenía un gran carisma, pero su carisma era solamente para aplicarlo al mal, porque cuando él daba esos discursos cautivaba a las masas para exacerbar el odio entre la raza humana. Jesús, todo lo contrario. Su personalidad era tan cautivante que generaba la transformación. Lo que le pasó a quién? A Zaqueo. Cuando va a la casa, Jesús va a la casa de Zaqueo, y entonces Zaqueo, aquel que había ido a ver desde chusmo, ¿no? Por chusmerio a ver quién era, y como no lo podía ver, se sube arriba del árbol, es así, y subido arriba del árbol, trata de ver ahí, lo ve ahí entre medio de los discípulos, y este se para y le dice, hoy voy a ir a tu casa, pero cuando está en su casa, ve realmente quién era Jesús y generó en él una profunda transformación. Es decir, el carisma de Jesús, la forma que él tenía de hablar, la forma que él tenía de llegar a la gente, generaba un cambio en las personas. Lo mismo le pasa a Nicodemo. Dice, cuando Nicodemo se enfrenta a Jesús, dice, mira, vamos a leer porque no me acuerdo exacto lo que dice, pero si bien me acuerdo la idea, pero no me acuerdo. Vamos a buscar la frase exacta que nos va a ayudar. En San Juan, capítulo 3, ¿no? Y había un hombre de los 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche diciéndole, Rabí, es decir, maestro. Sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuere Dios con él. Y entonces ahí Nicodemo había sido impactado por la personalidad de Jesús. ¿Por qué? Porque él era un maestro que sin lugar a dudas Dios lo había enviado, porque las cosas que hacía solamente las hacían aquellas personas en las cuales reposaba, podemos decir, la acción o el poder del Espíritu Santo. O por último, hablando del carisma de Jesús, recuerdan aquel momento, ¿no?, en el cual
muchos, cuando Jesús comenzó a predicar una predicación más que tenía que ver con seguir, con la transformación, con tomar la cruz y sígueme, que no era solamente sanar los milagros, sanar, hacer milagros. Entonces Jesús le dice a los discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? Y entonces, ¿qué es lo que dice Pedro? Señor, ¿a quién iré? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces Pedro había sido impactado por la personalidad de Jesús. Por eso tenía toda autoridad. Entonces aquí tenemos un maestro que enseña con autoridad. Una autoridad ahora delegada. Una autoridad producto de un profundo reconocimiento. Los que escuchaban a Jesús respetaban lo que decía y obedecían lo que decía porque consideraba que tenía autoridad moral e intelectual para hacerlo. Y ahora nosotros, hermanos, siempre pienso en esto. ¿Qué vamos a hacer? Ah, qué lindo que es del maestro quedarnos solamente con este relato, con esta descripción quizás cansadora. Pero les pido unos minutitos más para que podamos concluir, que no nos quede solamente en la esfera del conocimiento, sino que ahora nosotros podamos pensar de qué manera conozco a Jesús y de qué manera le reconozco y me someto hacia su autoridad, hacia mí. ¿De qué manera me someto a la autoridad de Jesús? ¿De qué manera yo comprendo que sometido a Él, en mi vida se va a generar un profundo cambio? ¿Cómo lo haré? Pensaba en esto, ¿de qué manera? Leyendo los evangelios. Tomate vos, estimado hermano, o si hay alguna persona que todavía no pasó por la experiencia, ya no importa. Lean los evangelios. No con el objetivo de leerlos en forma rápida, sino de buscar allí la enseñanza que Jesús me quiere dar. ¿De qué manera Él me quiere enseñar? Con una parábola, con un ejemplo en la vida diaria, o mirando mi interior. Recuerden, cuando miró al joven rico, le amó. De la misma manera, cada vez que yo me acerco a su palabra, Él en ese momento me quiere enseñar, porque me está amando. Domingos atrás vieron que el Señor es un Señor de amor. Y qué precioso, que Él me quiere enseñar por amor, no por obligación, no para presionarlo. Recuerden lo que dijo, porque mi yugo es fácil y ligero. Y esa es la enseñanza de Jesús, que tiene que ver para que mi vida sea transformada, no para aumentar mi intelecto, sino para que mi vida sea transformada. Y por otro lado, a lo que tenemos esta tarea tan preciosa y a veces tan difícil de enseñar a nuestros hermanos. Que tomemos esta actitud de Jesús para que aprendamos de Él. Aprendamos de la empatía. El Señor quería ser empático con las personas que escuchaban, no para ser condescendiente, que son dos cosas distintas. Entonces generemos empatía con nuestros hermanos. Generemos el ejemplo con nuestros actos. Y por último, cuando damos la enseñanza y un consejo que esté apoyado en él,
para que realmente pueda generar una transformación en aquello que nos escucha, en los niñitos, los jóvenes, los adolescentes, los hermanos. Que el Señor nos hable. Eres el verdadero maestro que nos quiere enseñar. Y no a través de una visión que se nos va a aparecer en la pieza mañana, sino a través de su palabra. Busquemos en su palabra, en los relatos simples y sencillos del Evangelio. Que busquemos allí lo que Él me quiere enseñar a mí. Y realmente mi vida va a recibir una profunda bendición. Te agradecemos, bendito Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu palabra. Que nos bendigas y nos acompañes cada día. Por amor de Jesús te lo pedimos. Amén. Una visión que se nos va a aparecer en mi corazón, nublado se torna el camino, mis pies me han fallado, Señor, me encuentro perdido en silencio, buscando de tu dirección, en medio del valle de sombras, mis manos levanto, Señor. Sé que estás aquí, escuchas mi latir. Traes paz en el terror, traes paz a mi corazón, trae más de ti, Santo Espíritu. Traes paz en el dolor, traes paz a mi corazón, trae más de ti, Santo Espíritu. Se me juntaron los errores, se me acabaron las maneras y me lancé como sin fuerzas. Eres el agua que sigue